Vamos a Mateo 13, del 24 al 35. Vamos a ¿13 del leerlo qué? vamos a Ya, leerlo del 24 al 30. Vamos a leerlo hasta ahí. Y del después 24 vamos al a leer. 30, la parábola de la mala hierba. Eso, ¿la quieres leer? Bueno, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron a él y dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, les respondió. Más, le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átela en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Entendieron? Sí, claro. Sí, ¿Qué claro que sí. entendiste? ¿Qué entendiste? Entendimos que, pero lo que dice ahí o lo que yo entiendo que pasa. Lo que tú entiendes. Bueno. Pues que también en la vida de nosotros, el Señor siempre, el Señor ha sembrado a través de su palabra, nos ha sembrado la semilla y nosotros tenemos que cuidarla. Pero siempre hay, está el enemigo que está siempre dispuesto a atacarnos y empieza de pronto a mandarnos otras cosas, otras ideas, por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que entendemos a veces. Y entonces tenemos que cuidarnos de eso porque siempre hay la mala semilla. Y el Señor dice ahí que el Señor el Señor, el dueño del cultivo, dio unas instrucciones muy claras, que lo normal sería que uno cogiera la semilla, todo lo arrancara y después se escogiera, ¿no? Él dijo primero hagan esto y después recojan la buena y la guarden en el granero. Entonces yo digo que uno tiene que también estar pensando que cuando las cosas no convienen y uno ve que una persona le mete a uno malas ideas o que está dándole malos consejos o que le dice, ay, no, no hagas eso, si ella se enojó si ella te dijo algo, enójate, regáñala, no le vuelvas a hablar y todo eso, entonces uno tiene que estar pendiente de eso para cortar de una vez con esas cosas y dejar las cosas que el Señor le ha dado a uno en su corazón. Ok, bueno, entonces vamos a ver la explicación en los labios del Señor Jesucristo sobre la parábola de la mala hierba que está en el versículo 36 al 46. Versículo 36 al 46. Yo lo tengo. Dice, Listo, Fidel. una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Listo, dejémoslos ahí. Entonces, el que sembró la buena semilla, ¿qué es? El Hijo del Hombre. Dios, El que el Hijo de sembró Dios. la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino, que somos nosotras, las hijas del rey. La mala hierba, la mala semilla son los hijos del maligno. ¿Quién sembró las malas semillas? El diablo, el enemigo es el que siembra la mala semilla. Y la cosecha es el fin del mundo. Entonces, ya teniendo eso que el Señor nos explica, ¿y quiénes son los segadores? Los ángeles. Los ángeles son los que van a recoger la cosecha. Entonces, así como se recoge la mala hierba
y se quema en el fuego, así también va a ocurrir en el fin del mundo, ¿no? El Hijo del Hombre va a enviar a los ángeles y van a arrancar de su reino a todos los que pecan, a todos los que hacen pecar, a todos los que hacen mal, y los arrojarán ¿a dónde? Al horno de fuego, encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero nosotros, los justos, vamos a brillar en el reino de Dios. Ahí es donde dice que vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué más dice? El que tenga oídos para oír, que oiga, porque era muy difícil entender para los apóstoles esa parábola. Todavía no entendían porque Jesús va revelando el reino de Dios, ¿cierto? El misterio del reino de Dios lo tenía que hacer por parábolas, porque era la forma como ellos pudieran entender pasito por pasito y determinando el campo, la siembra, o sea, que ellos pudieran entender cada cosa. Entonces vemos aquí que hay dos etapas, una que es la siembra y otra que es la cosecha, pero no va a ocurrir en el mismo tiempo. O sea, la siembra, hay un tiempo para sembrar, pero hay un tiempo para recoger. Y eso era lo que para los apóstoles era difícil entender. Los discípulos decían, pero si ya llegó el reino, si ya está Jesús, si ya es el reino aquí, ¿por qué no recoge todo y quema todo y separa todo? No, hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. Lo mismo pasaba con los judíos. Los judíos estaban esperando un rey, los judíos estaban esperando que el reino de Dios se manifestara, pero de una manera pues así de lujo, de majestad, y llega un sembrador humilde a sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas como la semilla en la palabra de Dios, y eso empezó a expandirse y empezó a enseñar a los discípulos a sembrar ese mensaje en los corazones de todas las personas. Ese fue el trabajo de Jesús. Esa semilla fue rechazada y la misma semilla fue aceptada por unos y fue rechazada por otros. De los que aceptaron la semilla, ¿qué pasó con esa semilla? Comenzó a dar fruto, que es el cambio que los discípulos tienen, el cambio de vida que las personas tienen cuando recibimos al Señor Jesucristo. Tiene que haber fruto, porque no puede ser que nosotras conozcamos al Señor Jesucristo y sigamos igual. No podemos seguir igual. Nosotras tenemos que dar fruto, porque la semilla, la palabra de Dios, es la que va creciendo, creciendo y va transformando nuestra vida. Pero los que no aceptaron esa semilla, que fue lo que vimos la semana pasada, esas personas que recibieron la semilla, pero tenían un corazón con piedras, tenían un corazón que cayó en el camino pedregoso, o que llegaron los pájaros y se la comieron, que tenían espinos, entonces que se ahogaron por el estrés y las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas que tuvieron la oportunidad de hacer crecer la semilla, pero el corazón no lo tenían preparado? Entonces, Jesús quiere que nosotras entendamos esta parábola para que veamos lo que es el reino de Dios, lo que nosotros debemos vivir en el orden divino. Entonces, si vemos lo que estaba ocurriendo desde Juan el Bautista, que Juan el Bautista cuando llegó, él empezó a preparar el camino, él empezó a preparar y a predicar sobre va a venir el reino de Dios, arrepiéntanse ustedes, fariseos. Entonces, vamos a Mateo 3 para oír a Juan el Bautista. Y me llama mucho la atención porque es muy similar a la parábola que Jesús está enseñando. Miremos Mateo 3, del 4 al 12. Bueno, Mateo 3, 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán. Cuando confesaba sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no piensen que podrán alegar. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de esas piedras Dios
es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a raíz de los árboles y todo árbol que no produzca fruto El bueno, será porque arrojado hay al buenos y fuego. hay malos. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tienen el rastrillo de la mano y limpiarán su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Ves? Entonces, mira, ahí dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es el mismo mensaje, la misma prédica. Claro. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, con fuego. Él tiene el hacha, él tiene ese tenedor que en la mano y va a limpiar su era, o sea, recogerá ese trigo del granero, recogerá esa paja y la quemará con el fuego. Es lo mismo, te das cuenta que es la parábola. Este mensaje de Juan el Bautista es muy parecido al trigo y la cizaña. La gran inquietud de Juan el Bautista y de los discípulos era, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Fíjate que en la misma parábola dice, ¿quiere que lo hagamos ya? ¿Lo separamos ya? No, 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 no. Esperen a que crezca. Tiene que crecer tanto el trigo como la cizaña, que crezcan al tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús explica eso, porque quiere que así como hay personas buenas, hay personas malas, así como hay personas que son pecadoras, hay personas que son justas. Llega un momento en donde Dios dice, hay dos etapas, la etapa de la semilla, la etapa de la cosecha, que va a enviar a los ángeles. Los apóstoles no entendían bien estas etapas, que es como cuando a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no viene rápido? O sea, ya el mundo está terrible, cada vez más y más desastres, cada vez más violencia, cada vez más muertes, cada vez más odios, cada vez, pero hay que esperar cuando Dios diga. El Señor señala el campo que es el mundo. Estamos en el mundo y en el mundo vamos a ver eso, un crecimiento. Van a haber dos etapas, la semilla y la cosecha. Van a haber dos semillas. ¿Cuáles son las dos semillas? La buena semilla y la mala semilla. La hierba. La buena semilla sembrada, ¿por quién? Por el Hijo del Hombre. Por el Hijo de Dios. La mala semilla sembrada por el maligno, por el diablo. Satanás. ¿En dónde están sembradas? En el mundo. Todavía no hay separación. Estamos todos en el mundo, los buenos y los malos, los piadosos, los no piadosos, ¿no? Estamos los incrédulos y los fieles a Dios. Hay dos crecimientos, tanto el trigo como la cizaña van a crecer en el mundo. Los malos y los buenos van a prosperar. Ustedes ven personas que no creen en el Señor, pero crecen, prosperan, ¿no? En el mundo están. Van a crecer tanto la maldad como la bondad. Va a haber persecuciones, va a haber tentaciones, vamos a tener que soportar muchas cosas de los incrédulos, muchas cosas de la mala hierba, pero vamos a estar ahí. En el mundo estamos. Vamos a tener aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Ahí estamos a la par en ese crecimiento, ¿no? Con la cizaña, con la mala hierba. Pero van a haber dos destinos finales. ¿Cuáles son esos dos destinos? Va a haber un destino para la cizaña y un destino para el trigo. Los ángeles van a venir, van a tomar a la cizaña, que son los que hacen la maldad, y los van a echar al horno de fuego. Y a nosotros los justos nos tomarán para llevarlos al reino de nuestro Padre Celestial. Perdón, Carolina. Dime. Ay, perdón, le interrumpí. Yo pienso algo referente a lo que tú estás diciendo ahí y el Espíritu Santo me revela. Dice que el Señor le está permitiendo a estas personas que no son buenas y que nosotros que estamos en este mundo podamos llevarles el mensaje a ellos para que ellos tengan un tiempo para ellos ser convertidos.
porque no nos va a poner el Señor a la derecha a nosotros y a la izquierda a ellos. Entonces el Señor habla muy claro acá que Él les está dando a ellos ese tiempo. ¿Para qué? Para cambiar, así como nos lo dio a nosotros. Amén. Entonces, dice, en el mundo encontrarán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Exacto. Entonces, como nosotros tuvimos una oportunidad también de conocer al Señor y vivíamos en el pecado, el Señor nos dio ese tiempo. Porque dice uno, ay, pero es que esa persona tan mala y cómo le va de bien. Son palabras que la gente dice, pero es que el Señor está permitiendo que esa persona también tenga la oportunidad de conocer del Señor. Amén. Entonces, tanto la cizaña como la buena semilla estaban a la par. Pero Amén. ¿por qué no la arrancaron toda? Porque se podía ir también la buena semilla. Y el Amén. Señor no quería que la buena semilla se fuera con la cizaña porque se iría todo. Amén. Eso es lo que el Así Espíritu es. Santo me revela. Exacto. Así es. Así es. Y los apóstoles lo que querían era, bueno, ya, o sea, queremos ya, queremos la cosecha ya. Entonces, no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Ni el mismo Jesús sabe cuándo va a ser su segunda venida. ¿Qué es lo que Él nos dice? Sigan perseverando, sigan orando, sigan siendo fieles hasta el final. Nosotros seguiremos. ¿Vamos a seguir viendo cosas feas? Sí. ¿Vamos a seguir siendo atormentados muchas veces por la cizaña? Sí. Pero sigan fieles, constantes, perseverantes. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Nosotros debemos anhelar la segunda venida del Señor. Señor, ven rápido, por favor, se está tenaz. Pero cuando uno piensa en lo que dice Luz Estela, ¿cuántas personas a nuestro alrededor que nos rodean, que amamos y son cizaña, que amamos y no son trigo? ¿Cuánto desearíamos nosotros que esas personas llegaran a los pies de Cristo antes de que llegara el Señor Jesucristo? ¿Cierto? Pero hay muchos amigos, conocidos, personas familiares que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Es ahí nuestro papel, ahí es donde empieza nuestro corazón a decir, Señor, te pido por fulanito, te pido por menganito, no dejes que se pierda, porque es que la cizaña se va a perder, la cizaña va a caer al fuego eterno, de fuego. Jesús no quiere todavía separar la cizaña del trigo. ¿Por qué? Porque nosotras, nuestro papel es seguir orando, seguir amando. Fíjense que es muy difícil cuando el Señor dice, amen a sus enemigos. Es difícil, pero tenemos que llegar a ese punto de amar y orar por las personas que nos hacen daño, por las personas que están haciendo mal. Hay que orar por esas personas. Hay que seguir orando para que en algún momento, en algún tiempo, el Señor toque esos corazones duros, esos corazones que veíamos hace 8 días, llenos de piedra, llenos de sequedad, de resequedad, de distancia con el Señor. La cizaña nos puede hacer daño. Vamos a recibir desprecios, vamos a recibir insultos, vamos a recibir rechazos, vamos a ver indiferencias de todas las personas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Orar por ellos, seguir bendiciendo. Ese es nuestro papel, bendecir, orar y amar. ¿Vamos a ver divisiones? Sí, pero seguimos nosotros clamando para que el Señor toque los corazones. Así, como decía Luz Estela, un día nos tocó a nosotros que toque a todas esas personas que todavía no lo conocen. Uno dice el mundo, ¿cierto? Porque en el mundo estamos, pero en la iglesia también hay cizaña. En la iglesia se ha crecido la cizaña y vamos a ver divisiones. Vamos a ver que en las iglesias personas que conocen de Cristo y muchas veces actúan de manera tan inmadura espiritualmente, que esa inmadurez crea problemas y causa cizaña en las personas. Entonces, fíjense el trabajo que nosotras tenemos, tanto en el mundo como en las iglesias. Debemos tolerar, debemos soportar, debemos amar, debemos perdonar, debemos ser íntegras y dar fruto. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo hablan de fruto. Por sus frutos los conocerán. No es hacer una oración y decir, Señor Jesucristo,
yo creo en ti, abro las puertas de mi corazón y te recibo y ya, pum. Yo quiero ver qué tan real es lo que acabas de decir, porque en las iglesias se ven muchas personas que dicen ser cristianas y su vida sigue igualita a como antes era, Antitestimonios. que no cambia. Antitestimonios. Entonces, tanto Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, pero es arrepentimiento es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, ay, perdón, me pillaron, qué pena, uy, qué oso tan peludo, me cogieron y al otro día sigo haciendo lo mismo. No, el arrepentimiento tiene que representar un dolor y un cambio de actitud, de manera de pensar y de actuar y dar media vuelta al pecado y no volverlo a hacer, porque si no, no hay sentido, no hay cambio, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay fruto. Los buenos frutos que son el trigo, los malos frutos que son la cizaña, la cizaña. Entonces la cizaña puede dar malos frutos y puede estar viviendo con nosotros. Entonces nuestra esperanza que es que se conviertan a Cristo. Nuestra esperanza es que se arrepientan realmente y cambien. Por sus frutos los conocerán. No es mucho bla, bla, bla y jajaja y que sí, y que no. Muéstrame tus frutos, muéstrame cómo has cambiado. Que la gente diga, wow, sí, te veo distinta, te veo diferente. ¿Por qué? Porque realmente cambié, realmente reconocí al Señor Jesucristo y mi vida es otra. Entonces, nuestro destino, ¿cuál es? El reino de Dios. Y es un privilegio ser trigo de Dios, porque en ese trigo es donde nosotros vamos a ver la transformación de nuestras vidas. Vamos a ver que nuestra labor, nuestro trabajo diario es orar por las personas que todavía no son trigo. Uno a veces veía la cizaña como, uy, aléjate de mí, no quiero verte, qué persona tan detestable, tan tóxica, tan intolerante. Pero ya en estos tiempos últimos, lo que debemos pensar es más en compartir, en dar el mensaje. Hace 8 días nos decía el Señor, esparzan la semilla, no importa cómo, cuándo, dónde, a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo que yo hago el resto. O sea, ustedes ocúpense de esparcir y yo hago el resto. ¿Qué nos está diciendo ahora? Amen, toleren, soporten y piensen en esas personas que ustedes aman y que todavía no son trigo, que todavía son cizaña. Entonces, por eso están creciendo al mismo tiempo. Y en algún momento llega y pasa de cizaña a trigo. Dime. Pero hay mucha cizaña que lo que quieren es que el trigo se pase al lado de ellos. Por eso nosotras tenemos que ser muy firmes. Nosotras tenemos que ser muy... Es que el trabajo de nosotras es oración. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al Señor? ¿Cuánto tiempo le pasas estudiando la palabra de Dios? Eso es lo que nos va a fortalecer. Eso es lo que saca raíz. Eso es lo que realmente nos sostiene. Porque si nosotras tenemos la semilla en un terreno donde cualquier tormentica que venga ya ¡fum!, se la llevó el viento, perdimos. Hay plantas, aquí por ejemplo en la Florida, dicen que las palmas, cuando vienen los huracanes, es tan característico que la palma se mueve por el viento tan fuerte, pero nunca las arrastran, nunca las sacan. En cambio hay árboles que tienen, que uno los ve muy fuertes y llega el huracán y los saca de raíz, ¡pum!, y ve uno el árbol volando y uno dice, pero si ese árbol se veía fuerte. Entonces, nosotras tenemos que estar fortalecidas para que no nos mueva nada, no nos mueva nada, ninguna tormenta, ningún desprecio, ningún rechazo, absolutamente nada. Entonces, esa es la enseñanza de hoy de la parábola de la mala hierba. Mira que en la oración de fe, perdón Carolina, en la oración de fe que es tan importante cuando uno le comparte a alguien, mi pasado no existe más porque has hecho de mí una nueva creación. De pronto a la ligera se dice mi pasado no existe más, pero cuando la persona acepta al Señor en el corazón,
la persona ya empieza a tener una limpieza interior. Es increíble, es como una flecha, como que entra ya hasta el fondo del corazón y el Señor empieza a mover todo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y empieza uno a sentir y a darse cuenta, no en el momento que la hice, pero mi pasado no existe más. Es un compromiso tan serio y tiene tanto poder espiritual esa parte que uno dice, wow, ve uno después las personas y dice, ay, yo sí estoy haciendo, estoy leyendo. Y es otra cosa, nosotros no solamente compartirle a la persona la oración de fe, es que qué belleza, compartámosla y listo, me fui y ya quedó listo. Nosotros tenemos una obligación como cristianas y como creyentes. Siempre se le debe de dejar a la persona una pequeña misión. ¿Cuál es la pequeña misión? No los vamos a saturar porque tampoco nos vamos a volver cantaletosos ni tan extremadamente porque ya uno se vuelve cansón, sino decirle, mira, si quieres empezar a sentir un cambio en tu vida, empieza a leer un salmito y un proverbio, ¿sí? Entonces, la persona empieza a leer los salmos, un salmo, empieza a leer un proverbio. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a leer un salmo y luego va a proverbios, el salmo, yo les dije el otro día, sana los huesos y los proverbios nos dan sabiduría y nos ayudan a entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, a la gente siempre se le tiene que dejar como un compromiso, como un amarradito ahí. Yo siempre lo hago. Me gusta, por decir algo, compartirle algo y yo le digo, bueno, ¿y cómo piensas tú crecer con el Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿A punta de Padre Nuestros y Ave María? No. El Padre Nuestro es muy importante, pero resulta que uno tiene que respetar porque a los que uno le comparte son católicos, apostólicos y entangados como éramos nosotras. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno les dice, les habla con amor. Bueno, entonces vas a empezar a leer la palabra, vas a empezar un salmito. Ay, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasa? La persona se empieza a alimentar de ese salmo y ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Entonces, es parte de nosotros, no solo compartir la palabra, sino también la oración de fe, sino también un poquito de compromiso. Y mira que la semilla empieza a funcionar diferente. Yo lo digo por experiencia, porque yo, por ejemplo, acá me dice la una, ya no me acuesto, si ya no hago rosarios, pónganle cuidado, hacía 4 rosarios, ya no hago rosarios, ¿y sabe qué hago? Me leo el Salmo número 1, el Salmo número 2, y ya a mí ya no me da ese dolor en esas piernas, y ya me acuesto tranquila, ¿sí ve? O sea que ya la persona empieza a sentir que la palabra del Señor va sanando, sana los huesos, sana el alma, sana el espíritu, y eso nos va ayudando. Eso era lo que yo les quería como compartir, que es una parte muy importante, ¿no? A mí me gusta mucho compartirles de Jesús. Me gusta mucho, Sí. por ejemplo, que lean Primera de Juan, donde está descrito Jesús. Léete Primera de Juan. Léete, sí. a ver, sí. Léete. El Evangelio de Juan. Eso, porque los evangelios son... Comienza a ver a Jesús como tu mejor amigo. Comienza a ver a Jesús que está vivo. Tú dijiste que lo aceptaste. Él está contigo. Entonces habla con Él como si estás hablando conmigo. Es Él, no soy yo. No creas que yo soy la persona que te está ayudando. No, es Él. Dale siempre la gloria a Dios. Y Él ya aquí está contigo. Él no te va a dejar. Y comienza a leerlo y a pensar en Él. Cada vez que abras la Biblia, es la palabra de Dios. Decimos es la palabra de Dios porque es Dios hablándote a ti. Entonces comienza a tener esa relación con Él. Y es llevarla a esa relación de amor con nuestro Señor Jesucristo para que ella vea que es real. Porque la persona inmediatamente dice, sí me siento distinta, sí hay un cambio, siente paz, ¿no? Al comienzo empiezan como a sentir paz y después dicen, sí, pero entonces hay que llevarlos del conocimiento de la amistad a esa relación de amor, esa relación de amor. Jesús muestra ahí en Juan
cómo es el amor y la luz, y te saqué de la oscuridad la luz, y yo soy amor, y todo, y empieza esa relación con el Señor, Qué porque lindo. la persona tiene que crecer creyendo en una relación, no religión, en una En la relación. relación. Entonces, eso va alimentando y va queriendo más, 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 más. Y en la medida que va leyendo la palabra, que el Señor ora siempre, que el Espíritu Santo sea el que te muestra las palabras que necesitas saber. Es Mira, llevar Carolina, poco a poco. mm, Sí, dime. mira, Carolina, que hay otra parte muy importante que es, por ejemplo, yo también les explico, es Mateo, la genealogía de Jesús. Yo les digo, empiecen a leer y verá que van a empezar a ver la genealogía de Jesús y empiezan a ver los milagros. Y mira que uno como que se va engolosinando. Yo empecé a leer la Biblia por Mateo. Yo no empecé por Génesis. ¿Yo para qué le voy a hablar? A mí me encantó empezarla porque yo quería cómo era Jesús, cómo caminaba Jesús, cómo era la vida de Jesús. Y yo la empecé a leer en Mateo y yo me fui enamorando, hasta que me fue llevando poco a poco a saber los milagros que él hacía, todo su proceso. Y así poco a poco, y uno como es como cuando uno se come como una golosinita, y uno dice, qué belleza, yo quiero más, quiero más. Entonces también esa partecita también yo le explico a las personas, porque es que no todo el mundo es fácil para poderlo uno llevar por ese camino así. Uno les puede estar explicando, pero el Espíritu Santo le va revelando a uno de acuerdo a cada persona, porque hay personas que ya han venido leyendo de pronto la Biblia, hay otras que no tienen ni idea de la palabra, y hay otras que están en un caminar muy diferente, ¿sí? Solo les falta es que como creerle más al Señor, que es lo importante. Pero mira que Mateo a mí me cautivó de que empecé a leer Mateo, Sí, toda la genealogía de Jesús. mira, Ahí les mira, comparto. todas las personas somos tan distintas. Yo digo, esa es la maravilla del Señor, ¿no? Porque a todas nos enamoró de una manera diferente. Yo creo que todas fuimos cautivadas por el Señor de una manera distinta. Si a mí me hubieran dicho, mira, te llevo a una iglesia que es cristiana, evangélica, digo, ni me le aparezco por allá, olvídese que me va a aparecer allá. ¿Cómo me llevó el Señor? ¿Quieres una conferencia de este tipo que te regalé el cassette sobre el sexo, el noviazgo, y yo, y sí, yo quiero ir allá. Allá me llevó. A mí me Claro. hubieran dicho, es una iglesia cristiana donde se va. Le dije, ni loca, voy para allá. Pero es el Señor cómo te atrae, cómo te Sí, atrae. Él sabe cómo eres tú, Él conoce qué es lo que a ti te atrae y te llevó y me enamoró y me apasionó y ¡pum! Ahí me cogió. A otras personas no, a otras personas las ha enamorado de otra manera. Entonces, fíjate la Biblia cómo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay personas que les encanta Apocalipsis y las enamora con el Apocalipsis. Y hay otras personas que leen Apocalipsis y salen corriendo muertas del susto. Yo lo entiendo. Es maravilloso. Ahí es donde Sí, uno sí. dice, el terreno es el corazón y Dios sabe Amén. qué semilla está sembrando. Por eso lo que uno dispone en su corazón para extenderle el mensaje de Dios, Dios sabe cuáles son las palabras que pone en tu boca para esa persona específica. Y hay personas que te dicen, uy, usted cuando me dijo tal cosa, ahí me hizo clic. Yo, ¿qué dije? Yo no me acuerdo qué dije. No soy yo, es el Señor, porque uno desde antes está disponiendo su corazón para que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor Jesús. Jesucristo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra labor. Ya no correrle a la cizaña, o sea, ya sabemos que vivimos con la cizaña al lado, pero entonces ya no es, ay, qué pereza estar con esta cizaña aquí al lado que me molesta y no es sino molesta. No, es orar, amar, tolerar. Y lo que tú decías ahora de la cizaña que está sembrada en las iglesias. Entonces yo digo, bueno, Señor, se las llevó, bueno, gracias a Dios, pienso yo, ojalá que vuelvan. Pero uno sigue orando por esas personas. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo sigo a Yo digo, Dios mío, pero si tenemos nuestro pastor, tenemos que, por algo Dios lo mandó allí y nosotros tenemos que seguirlo a él, ¿cierto? En este, a Dios, obviamente,
Es A a Dios el que Jesús. estamos siguiendo. Sí, el camino es Jesús, pero Él es el que nos está orientando, porque si no, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Sí? Amén. Es lo que yo pienso, ¿no? Y Amén. ahorita me acordaba, ahorita cuando tú nos hablabas de la palabra, ¿no? Lo de la cizaña, es cosa seria. Sí. Amén, Sí. amén. Pero es la inmadurez, las personas no están dedicando tiempo a la oración, no están dedicando tiempo al estudio de la palabra, a crecer espiritualmente. No, ese es nuestro trabajo individual. Eso no le corresponde a la iglesia. Eso es como de las mamás que se le llegan al colegio y le dicen, ahí le entrego a mi hijo, haga con él lo que quiera. O sea, enséñele. No, nuestra labor como mamás es enseñar principios y valores en la casa. Yo no le voy a dejar a la profesora ese trabajo que me corresponde a mí. Espiritualmente, mi trabajo es crecer espiritualmente. Yo no dependo de un pastor, yo no dependo de la iglesia. La iglesia es una bendición para nosotras estar en comunidad, para compartir, para edificarnos, para levantarnos, para orar unas por otras, pero mi crecimiento espiritual está todos los días dentro de la habitación, a solas con mi Señor. Señor, examina mi corazón, ¿cómo estoy? Eso yo no se lo puedo dejar al pastor. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Si usted está orando por usted, no, es que a usted sí lo oye y a mí no. Entonces, Y no pasa nada. Si uno no. Claro, no, además porque uno se alimenta, así como uno se alimenta físicamente todos los días y 3 veces al día, mínimo 2, pues de la amén, misma manera nosotros necesitamos el alimento espiritual diario, Ujú. no puede amén. ser cada 8 días, ¿no? Me limito a lo que me lanzan allá desde el púlpito y solamente con eso porque no me va a dar, para nutrirme no me va a dar. Yo Es, necesito el alimento espiritual diario, amén. Así para es. poder crecer es necesario, es totalmente necesario. Una cosa, Absorber, alimentarnos, estar sí. todo el tiempo con la palabra del Señor. Estoy diciendo cosas que no son, yo misma reconozco cosas que, Ujú. Dios mío, perdóname, ¿qué es esto? Pero yo reconozco, pero si yo dejo pasar, porque es que yo ya, no, eso no importa, yo ya soy así. No, yo todos los días que leo la Biblia digo, uy, Dios mío, qué horror, todo lo que me falta, todo lo que me falta, Dios mío, qué tanto detallito que hay que uno pasa de largo. Muchas veces uno ve un versículo y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo cuántas veces he hecho esto? Perdóname. Entonces, es mi relación con Dios la que va a hacer que dé fruto, la que va a hacer que yo sea fuerte, que sea cada vez más poderosa en las manos del Señor y que me pueda usar, porque para eso estoy aquí en la tierra, para ser usada por el Señor, para llevar la siembra, para sembrar, para recoger esos frutos de lo que yo he sembrado, de todo lo que tú has dicho, de todo lo que tú has hecho, de todo, vas a recoger esa cosecha. Pero ¿qué estás sembrando? Si mi corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de odio, de tragedias, no estoy haciendo limpieza todos los días, no estoy haciendo sanidad interior todos los días. La sanidad interior no es una vez en la, sí, yo hice sanidad interior, sí, recién convertida hice sanidad interior y ya, y ayer hiciste, no, uy, pero eso sí me fue re mal, eso sí hablé de todo el mundo, uno tiene que hacer sanidad interior todos los días, porque todos los días nos vamos a enfrentar con cosas que el Señor pone como de espejo para darse uno cuenta, esta cascarita aquí, y son cosas que el enemigo usa para ponernos la zancadilla. Entonces, Claro. tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, no podemos más seguir en las mismas de que yo soy así y así me quedé, de que así me conocieron y qué lástima, aguántese. No, 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 el Señor no quiere eso. El Señor nos ama, pero nos quiere ver cada vez mejor. Entonces, sí, ayer fui hoy tengo que ser algo mejor de lo que fui ayer, pero eso me corresponde a mí. Eso no le corresponde a nadie más. Está en mi responsabilidad delante de Dios de responderle a Él como hija de Dios y con la identidad de Cristo. Soy cristiana y si soy cristiana tengo que mostrar los frutos de una cristiana. No es decir soy cristiana
con la boca llena y después hacer las embarradas y esa es la cristiana. No, mi comportamiento tiene que hablar más que mis palabras. Mi testimonio tiene que decir más Importante. que hablar. Si es necesario hablar, hablar, pero de resto es mi comportamiento, mi manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No puedo seguir siendo lo que era antes y diciendo que soy cristiana. No puede ser, porque entonces me estoy confundiendo con la cizaña. Y es lo que decimos en las iglesias. En las iglesias se ven personas que no les importa, simplemente cambiaron de la iglesia católica y pasaron a la iglesia cristiana y se acostumbraron porque es muy chévere, porque la alabanza es muy bonita, porque el pastor ora muy chévere, porque dan comida muy rica, porque hacen los eventos no sé cómo, pero en su corazón hay cambio, cambió, transformó su vida. Las personas pueden decir, este era así y ahora es así. Ahí es donde tenemos que madurar y reconoceros. Es un llamado de atención que Jesús muestra. Tú eres cristiana. Dios te está revelando cuál es el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer como hija del rey? Y otra cosa, Caro, que si nosotros como hijos de Dios y cristianos, pues que somos, y vamos a compartir la palabra, a sembrar pues la buena semilla, si nosotros no tenemos un verdadero cambio, empezando por nuestras familias, si no ven en nosotros un verdadero cambio, ¿cómo podemos decir que vamos a llevar ese fruto? ¿Qué fruto vamos a llevar si no tenemos un verdadero cambio? Por ¿no? sus obras los conoceréis. Amén. Sí, entonces Eso es allí claro. también, así no podemos practicar nada de lo que estamos viendo si nosotros mismos no vamos a demostrar que realmente somos cristianos de verdad. Amén. ¿sí? Practicar lo que dice la palabra y que ellos Hoy, vean ese cambio en nosotros. amén. ¿sí? Los ojos del mundo están puestos en los cristianos. Sí. Porque medio comete un errorcito así, ¿sabes? Mira el cristianito ese que es, mira ese cristianito. Nosotros tenemos la obligación. Mira. Pero otra cosa, y esto lo he visto también, a veces hacemos es como el esfuerzo, como un esfuerzo por ser buenas en conducta, como me voy a portar bien, ¿no? Voy a ir entonces me voy a portar bien porque soy la que... Pero por dentro me porto mal. Sí, no, o sea, eso no puede ser así. Eso tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. Eso tiene que ser algo que sea de nuestra naturaleza, ya, nueva. Total. Que yo me comporto así porque soy así, porque es que tengo a Cristo. O sea, no es como es que hacen los cristianos. Los cristianos no dicen grosería. Hoy no voy a decir, no digo grosería, pero llego a la casa y digo la grosería. Pero afuera no, ni una palabra, pero adentro me la salieron todas. No, sepulcro porque blanqueado. eso es exacto. Eso es una pantalla, eso es una falsa imagen que estoy dando. Nada que ver. Y eso no le gusta a Dios. No. Eso no le gusta a Dios. Quiere que seamos realmente cambio interno hacia afuera. Que sea que natural. salga exacto, que salga natural. Si nosotras somos hijas, es como nosotras somos mujeres, nosotras no nos levantamos todos los días, bueno, hoy me voy a portar como mujer, entonces muestra cómo es que es una mujer, entonces venga a ver, yo cómo hablo, no, nosotras nos levantamos, somos mujeres y nos comportamos como mujeres todo el día de manera natural, ¿cierto? Como hijas de Dios debe ser igual. Es natural, soy una hija de Dios. Yo ya no pienso como piensa el mundo porque soy una hija de Dios. Exacto. Yo ya no me, o sea, es de adentro ese pensamiento, ¿cierto? Ese pensar me va a hacer vivir de manera diferente. Exacto. Entonces debe ser eso. Exacto. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Claro. Tarde o temprano se te nota. Está muy bien todo lo que Carolina nos explicó hoy y, por ejemplo, la disciplina. Para poder crecer con el Señor necesitamos un poco más de disciplina para poder crecer con Él. Tenemos que ser testimonio de vida para poder que las familias y las personas que están alrededor de nosotros también crezcan
y aprendan, y que nosotros también tenemos que ser ese testimonio, no antitestimonio, y morir al pecado. Cuando nosotras morimos al pecado, ya nosotras vivimos diferente. Entonces dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Amén. ya Cristo vive en uno, entonces es una nueva creación. Entonces ya no tenemos que estar impactando a nadie, sino que eso sale con su luz propia. Amén. Bueno, chévere. Entonces vamos a Muy orar. lindo todo.